Ok, vamos con la actividad número 6. El tema es normalidad. Tenemos dos fórmulas. La primera me sirve para calcular la normalidad representada por la letra N. Y me dice que la normalidad es igual a los gramos de soluto entre el producto del peso equivalente por los litros de solución. Y tengo otra fórmula, ¿sale? Donde despejé los gramos del soluto y me dice que los gramos del soluto son igual a la normalidad por el peso equivalente por los litros de solución. Y voy a resolver aquí únicamente el ejemplo 1 que viene en el formulario de normalidad de la actividad número 6. Dice el problema número 1. Calcula la concentración normal de 1.5 litros de una solución que fue preparada con 3.5 gramos de ácido sulfúrico y viene aquí la fórmula del ácido sulfúrico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner los datos e identificar esos datos, ¿sale? Entonces leemos para obtener los datos. Dice, calcula la concentración normal. La concentración normal o normalidad es la N, ¿sale? Entonces, lo primero que me piden es que encuentre el valor de N. Entonces pongo la N y le ponemos un signo de interrogación. Calcula la concentración normal de 1.5 litros de una solución. Aquí me están dando otro valor. ¿Qué valor es ese? Pues son los litros de solución. Entonces yo pongo aquí litros de solución es igual a 1.5 litros. Ahí está mi segundo dato. Seguimos leyendo. 1.5 litros de una solución que fue preparada con 3.5 gramos de ácido sulfúrico. Aquí está otro dato, 3.5 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué es esto? Por los gramos del soluto. Entonces ponemos aquí gramos del soluto es igual a 3.5 gramos. ¿Sí? Entonces ahora vamos con la fórmula. ¿Qué fórmula utilizamos? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Pues están pidiendo que calcule N. ¿Sí? Me están pidiendo que calcule N. Y yo tengo dos fórmulas aquí, la 1 y la 2. ¿Cuál de estas dos fórmulas me sirve para calcular N? Únicamente la fórmula número 1. ¿Por qué? Pues porque la 2 me sirve para calcular gramos y el problema me pide calcular N. Entonces, transcribo esta fórmula, la transcribo aquí. Entonces, pongo que normalidad va a ser igual a los gramos del soluto entre el peso equivalente por los litros de solución. Entonces, checamos de mi fórmula. ¿Conozco los gramos de soluto? Sí, sí los conozco. ¿Sale? ¿Conozco el peso equivalente? No lo conozco, este no lo conozco. ¿Conozco los litros de solución? Sí. ¿Puedo hacer el problema? No, porque me falta el peso equivalente. El peso equivalente que vamos a calcular siempre va a ser el del soluto. Entonces, si recuerdan, en la actividad número 5 vimos cómo calcular el peso equivalente y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces yo aquí mismo, si quieren acá ya pongo operaciones. Lo primero que tengo que hacer es calcular el peso equivalente. Entonces, recuerda, pongo peso equivalente y pongo la fórmula aquí del soluto. ¿Quién es el soluto? Es el ácido sulfúrico. El mismo problema me dice y me da la fórmula. Aquí está la fórmula, ácido sulfúrico. Entonces pongo la fórmula del ácido sulfúrico. Aquí está. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el peso equivalente de un ácido? Pues teníamos una fórmula que decía, la voy a anotar acá abajo, nada más para que la recuerden, que dice que el peso equivalente de un ácido es igual al peso molecular del ácido entre el número de ¿quién? De hidrógenos. Si esto fuera una base, la fórmula que utilizaría yo sería esta, ¿no? Peso equivalente de la base sería igual al peso molecular de la base entre el número de OHs. ¿Sí? Entonces tengo yo dos fórmulas para calcular peso equivalente. En este caso, ¿a quién voy a calcular el peso equivalente? A esta sustancia, que es el ácido sulfúrico. El mismo nombre ya me está diciendo qué fórmula voy a utilizar. ¿Utilizo esta o esta? Pues la del ácido, ¿sale? ¿Por qué? Porque dijimos que todos los ácidos empiezan con H, como es en el caso de esta sustancia, y aquí mismo me dice que es un ácido sulfúrico. Entonces,
Aplico esta fórmula. Peso equivalente del ácido va a ser igual al peso molecular del ácido entre el número de, aquí se me fue, de hidrógenos. Entonces, peso equivalente del ácido sulfúrico va a ser igual al peso molecular del ácido sulfúrico entre el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí en la molécula? Acuérdense que el subíndice me dice el número de átomos que hay de cada elemento. Nos vamos aquí al hidrógeno. ¿Cuál es su subíndice? Un 2. Entonces, el peso molecular yo lo voy a dividir entre 2. Entonces, ¿qué me hace falta? Primero, calcular el peso molecular. Entonces, procedemos a calcular el peso molecular. ¿Se acuerdan? Ponemos aquí peso molecular, ponemos la fórmula del ácido sulfúrico. Ahí está. Pongo los elementos que integran a la molécula, que en este caso es el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Buscamos el peso atómico, donde en la tabla periódica el peso atómico del hidrógeno es 1.0079 gramos sobre mol. El del azufre, 32.064 gramos sobre mol. Y el del oxígeno, 15.999 gramos sobre mol. ¿Sí? Después multiplicamos el hidrógeno por el número de átomos de hidrógeno que aparecen, es decir, por el subíndice, que son 2. Multiplicamos por 2, hacemos este cálculo y me da 2.0158 gramos sobre mol. Hacemos lo mismo con el azufre. El azufre, ¿cuál es su subíndice? No tiene subíndice. Entonces, si no tiene subíndice, damos por hecho que es 1. Multiplicamos por 1 y queda igual, 32.064 por 1 me queda 32.064 y le ponemos gramos sobre mol. Y hacemos lo mismo con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 4. Multiplico por 4. ¿Sí? Y agarramos la calculadora y hacemos la operación. Entonces, 15.999 por 4 y me resulta 63.996. Entonces, ese es el número que yo voy a poner aquí, 63.996 gramos sobre mol. Ok, ¿qué pasa cuando ya hice esto con todos los elementos? Pues sumo el resultado de las multiplicaciones. Entonces, tengo 2.0158 más 32.064 más 63.996. Y el resultado es 98.0758. Entonces lo ponemos aquí. 98.0758 gramos sobre mol. ¿Sí? Entonces, en mi fórmula, ya te conozco el peso molecular, ¿sale? Ya sé que lo tengo que dividir entre 2 para obtener el resultado. ¿Qué hago? Pues hago precisamente esto. Entonces, peso equivalente del ácido sulfúrico va a ser igual al peso molecular, que dijimos que es 98.0758 gramos sobre mol. Y esto lo voy a dividir, dijimos, entre el número de hidrógenos que tiene el ácido sulfúrico, que dijimos nosotros ya habíamos dicho que eran 2. Dividimos entre 2. Entonces, el peso equivalente va a ser igual a, tenemos ahí el peso molecular del ácido sulfúrico, lo vamos a dividir entre 2. Y me dio 49.0379. Entonces, aquí lo pongo, 49.0379. Y dijimos que las unidades del peso equivalente siempre iban a ser equivalentes gramo. Ok, entonces ya tenemos el peso equivalente. Nos vamos a la fórmula de normalidad. Este que le había puesto una tachita, pues le pongo una palomita porque pues ya lo conozco. ¿Sale? Quiere decir que ya puedo sustituir todos los valores porque ya los conozco en esta fórmula. Entonces lo hacemos, aquí ya no me queda espacio, lo voy a hacer aquí abajo, ¿sale? Entonces normalidad va a ser igual a los gramos de soluto. Checamos los datos. Los datos me dicen que gramos de soluto son 3.5. Entonces pongo aquí 3.5. Ya no es necesario que pongamos unidades acá. ¿Sale? Buscamos el peso equivalente. ¿Dónde está el peso equivalente? Pues es el que acabo de calcular, que es el 49.0379. Entonces ponemos 49
.0379. Ponemos paréntesis, ¿sale? Cuando tengamos dos cosas juntas, significa que se van a multiplicar. Entonces pongo paréntesis. Acuérdense que los paréntesis también significan multiplicación. Esto lo tuvieron que haber visto en álgebra, ¿verdad? El semestre pasado. Abro otro paréntesis y voy a poner los litros de solución. Nos vamos a los datos. Los datos me dice que son 1.5 litros. Ponemos los 1.5 litros. ¿Sale? Y hago la operación. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es esta multiplicación. Hasta que yo tenga el resultado de esta multiplicación, voy a poder hacer la división. Entonces, agarro la calculadora y hago la multiplicación, que es 49.0379 por 1.5. Entonces, 49.0379 por 1.5, y esto es igual a 73.55685. Ustedes con que pongan 3 decimales es más que suficiente. Yo voy a poner aquí todos para que vean que el resultado que nos da en el documento del formulario pues es exactamente el mismo. Entonces tengo aquí 73.55685. Pero este es el producto de la división. Entonces aquí esto va abajo, este va abajo, y arriba ¿quién iba? Los 3.5, ¿verdad? Ese me fue, ¿verdad? Entonces, el resultado de esta multiplicación es lo que está aquí abajo. Y arriba, pues esos son estos mismos 3.5. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues hacer la división, ¿sí? La división. Siempre vamos a poner primero en la calculadora, obviamente, el número que está arriba. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. 3.5 entre 75, perdón, 73. 73.55 685. Y esto me da un resultado de 0.0475. Aquí voy a agarrar nada más 4 decimales. Entonces voy a poner que la normalidad es igual a 0.0475. Y las unidades de la normalidad van a ser nada más una n. Aquí ya no es necesario que pongamos la sustancia o el soluto. Este es mi resultado. ¿Sale? Entonces, este es un problema hecho con la fórmula número 1. Un problema con la fórmula número 2 lo podrán identificar si el programa les pide que calculen los gramos que se necesitan para preparar una solución. El ejemplo 2 es uno de ellos. Ahí que hacen, igual calculan el peso equivalente de la sustancia y al final multiplican todo, la normalidad por el peso equivalente por el litro de solución, y esto lo pueden hacer seguido en su calculadora. Espero esto les sirva a todos. ¿Sí? Esto es para la actividad 6.